Dios te bendiga. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios como siempre por cada oportunidad que nos concede de nuevamente estar frente a ustedes a través de este video para poder exponer este capítulo 10 del libro de los Hechos. Y en todos los capítulos me gusta tratar de glosar lo más que se pueda y hacerlo por contextos. Vamos a la pizarra. Lo hemos titulado Hechos capítulo 10. Lo hemos titulado La conversión de una familia gentil. Y se divide en contextos de la siguiente manera. La visión de Cornelio, del versículo 1 al versículo 8. El éxtasis de Pedro, desde el versículo 9 al versículo 16. Pedro recibe a los mensajeros de Cornelio, versos 17 al verso 23. Visita de Pedro a Cornelio, está entre los versículos 24 al versículo 33. El sermón de Pedro a la casa de Cornelio, versículos 34 al versículo 43. El Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, versículos 44 al versículo 47. Como podrán notar, también es un capítulo bastante extenso de 47 versículos. Hay dos palabras que quiero desarrollarlas ahora, ya que estamos en la pizarra, antes de comenzar a leer. La vamos a encontrar según vayamos leyendo. Es la palabra éxtasis. La palabra éxtasis, en su idioma original de griego, significa esistemi. Es la palabra para la palabra éxtasis. Esistemi. Esta palabra consiste en traslada el estado normal de la mente a un estado más elevado. También encontramos la palabra visión. La palabra visión, en su idioma griego, se dice orama. Es la palabra para la palabra visión en el griego, orama. Esto es un estado sobrenatural mostrado al espíritu de nosotros, o a los ojos corporales, es decir, a nuestros ojos carnales, a los ojos corporales, por Dios. Tanto el éxtasis como la visión, como el sueño, son mensajes dados por Dios. Por que Lucas usa diferentes palabras, usa la palabra éxtasis, usa la palabra visión y usa la palabra sueño o usa el término ángel, pero todo es un mensaje dado por parte de Dios. Vayamos entonces a este capítulo 10 y comenzamos leyéndolo a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Del versículo 1 al versículo 8, como mencionamos, habla de la delegación que Cornelio va a enviarle a Pedro. También encierra la visión de Cornelio a través de este ángel que entra a la habitación de Cornelio. Lee como sigue, la italiana. Esta historia narrada por Lucas se encuentra en la ciudad de Cesarea. Cesarea queda a la parte baja de Galilea y a la parte arriba de Samaria. Es decir, entre Samaria y Galilea se encontraba por el centro Cesarea, frente o cerca a el mar Mediterráneo, sobre la costa de esta tierra. Este hombre llamado Cornelio es un hombre gentil y un hombre centurión. Cuando hablamos de centurión, nos referimos a un hombre que estaba a cargo de un grupo de 100 militares o de 100 soldados. Se le llamaba centurión. Hoy día se le conoce como un sargento, un hombre de alto rango dentro de un equipo militar. Esta compañía llamada la italiana, en este entonces, el centurión, el hombre a cargo de esta compañía, es llamado Cornelio. Un centurión, según algunos datos históricos, eran seleccionados de una manera bien cuidadosa. Tienen que ser hombres de alto honor, hombres de buen nombre, de buen testimonio, rectos, con autoridad, con toda franqueza, puros, tanto para la nación
de Roma, de Italia, como las naciones donde eran llevados. Este hombre representaba el imperio romano. Era un hombre de honor, un hombre intachable. La Biblia relata en el libro de Lucas, capítulo 7, menciona también la historia de un hombre, también centurión, donde en aquel tiempo, cuando Cristo pasaba por la ciudad de Capernaum, este hombre, este centurión, tenía un siervo enfermo. Este centurión, al escuchar que Jesús se encontraba en la tierra de Capernaum, manda a llamar a Jesús para que sane a su siervo. Cuando Jesús se encamina hacia la casa de este centurión, el centurión manda a sus siervos a mitad del camino, antes de que Jesús llegara a su casa, y le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará. Jesús se sorprende, o Jesús relata y dice o testifica de este hombre: no he encontrado tanta fe en todo Israel. Quiero que vea la calidad de lo que significa ser un centurión. Era un hombre piadoso, entregado a su nación, como también hacia las creencias. Hay un testimonio de estos hombres que eran intachables, eran hombres bien llenos de honor, muy representantes de sus responsabilidades. Ahora hablamos entonces de otro centurión, en este capítulo 10, llamado Cornelio, donde Lucas también da algunos detalles acerca de la persona de este hombre llamado Cornelio. En el versículo 2, Lucas relata diciendo que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, que no solamente Cornelio, sino también que toda su casa, toda su familia, también eran personas temerosos de Dios. Es decir, que seguían, practicaban y creían y seguían la fe o la religión o cultura de lo que era el pueblo judío. Este hombre, estando en su casa, también relata ese versículo 2 que era un hombre de oración y también era un hombre que daba limosna al pueblo. Llevaba una vida de ejemplo, tanto una vida militar como una vida espiritual en cuanto al frente al pueblo de Israel. Respetaba y practicaba y vivía bajo las creencias del pueblo judío. A este hombre se le presenta entonces en el versículo 3, se le presenta un ángel. Este vio claramente en visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Estaba en oración a la hora 9. La hora 9 es las 3 de la tarde. Ya leímos en el capítulo 3 del libro de Hechos, donde la hora de la oración era la hora 9, la hora de las 3 de la tarde, donde también bajo la creencia, bajo la cultura o bajo la ley, bajo la práctica del pueblo judío, era la hora donde también se presentaba lo que se conocía como el incienso. Esa es la hora donde Cornelio estaba orando y es la hora donde tiene la visión. Como dijimos, visión, ya explicamos lo que es la visión en la pizarra, donde él ve esta visión con este ángel que le trae un mensaje. También notamos en este capítulo 3 que el ministerio de los ángeles aún continuaba activo aún después de Cristo. En el capítulo 8 del libro de Hechos, vimos entonces cuando Felipe también se le aparece un ángel, y es el ángel que hace o prepara o lleva a Felipe frente a aquel etíope. El ángel se revela a Felipe y lo envía hacia donde se encontraba el etíope, camino hacia Gaza. Los ángeles ministraban antes de Cristo y ahora hasta este entonces todavía ángeles ministrando la palabra del Señor a sus siervos. Ahora el ángel trae este mensaje para Cornelio y el mensaje que le trae comenzamos a leerlo en el versículo 4 en adelante. Él mirándole, hablando de Cornelio, mirando fijamente al ángel y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y el ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para la gloria de Dios Padre. En algunos videos anteriores mostramos, cuando estábamos leyendo o estudiando el libro de Levíticos,
donde hablaba acerca de lo que eran las ofrendas. Habían 5 ofrendas que se presentaban en el libro de Levítico, y una de esas ofrendas se llamaba la ofrenda de la memoria. Levítico capítulo 2, versículo 2, habla allí de lo que era la ofrenda de la memoria, donde se tomaba entonces la flor de harina y se mezclaba con el incienso, y esto se llama el altar del incienso, y ahí esa ofrenda se daba a Dios, y Dios recibía para memoria de aquel que presentaba la ofrenda. O sea, ahora estas ofrendas son comparadas, la ofrenda, la oración de Cornelio es comparada con esta ofrenda para memoria de Cornelio. Era un hombre dadivoso, generoso, entregado en la fe del judaísmo, practicaba el judaísmo y vivía conforme a la creencia del pueblo judío. Creía en el Dios de Israel. El ángel continúa hablando con él en el versículo 5, diciéndole: envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel le trae un mensaje claro, detallado, específico a Cornelio. Le dice el lugar donde va a enviar a los hombres y le da el nombre a la persona a la cual debe de encontrarse. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Manda a llamar a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio. Hay un detalle importante, y es lo siguiente: Cornelio no va a la casa de Pedro, sino Ángel le dice: Pedro va a venir a tu casa. Y más adelante vamos a ver por qué esto es tan importante para Cornelio y para Pedro. Cornelio vive en una región llamada Cesarea. Cuando hablamos de Cesarea, es una región donde había judíos, donde había gentiles y donde había samaritanos. La nación de Israel ya no estaba 100% pura en cuanto a la raza de los judíos, sino que ya había sido mezclada con diferentes razas, las razas étnicas o razas helenitas. Ahora, dentro de esta ciudad, Cesarea, se encontraba un gran grupo de hombres a los que se conocía como los gentiles. En este caso eran romanos. Había muchos romanos dentro de Jerusalén en aquel entonces, porque Roma dominaba la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel. Ahora el ángel le da el mensaje claro. Pedro se encuentra en Jope, no en Jerusalén, sino en Jope. Son unas millas, unas 30 millas más o menos desde Cesarea hasta Jope, donde tomaba por lo menos un día de camino de aquel entonces. El ángel le da esta instrucción: manda a venir a Pedro. Pedro va a ir a la casa de Cornelio. Verso 6 le da el detalle: Pedro se encuentra en la casa de un Simón curtidor, una casa que estaba junto al mar, y él te dirá lo que debes de hacer. Pedro estaba en casa de un hombre curtidor. Mencionamos en el capítulo pasado que la palabra curtidor se trata de una persona que trabajaba con pieles de animales muertos. Esto era algo abominable para los judíos, pero Pedro se encontraba en la casa de este hombre porque Dios había llevado a Pedro a la casa de este Simón. La Biblia no da mucho detalle de quién es Simón el curtidor, si era gentil, si era samaritano o si era judío. Judío en todo el sentido de la palabra parece que no lo era, porque al practicar o al llevar este trabajo, da a entenderle que un judío, 100% judío, devoto, no ejercía este trabajo. Parece que Simón el curtidor puede ser que sea un gentil o puede ser que haya sido algún samaritano. Repito, no hay muchos detalles acerca de quién es Simón el curtidor, pero por curtidor se ve entonces que posiblemente pertenecía a una de estas razas. Su casa estaba junto al mar porque, como trabajaba con este tipo de animales, le tenía que lavar y limpiar toda su sección de donde ejercía este trabajo de continuo diario. Cornelio, versículo 7, Cornelio, cuando el ángel
parte de casa de Cornelio. Versículo 7, Cornelio dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, inmediatamente llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado de que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Cornelio ahora la toma a su gente de confianza. Dentro de ellos toma a un soldado. No envió a estos 2 criados solos, sino que lo envió con un soldado, es decir, para proteger, para cuidar en el camino a aquellos hombres, porque había tanto ataque o había tanto racismo, tanta secesión de personas que posiblemente era un camino totalmente lleno de muchos peligros. Ahora va un devoto soldado, representando la autoridad de Roma. Cornelio cuida a sus criados, enviándole entonces este soldado que vaya juntamente con ellos. Y los envía entonces a Jope después de haberle contado lo sucedido. Él comparte su experiencia con ellos y los envía a Jope. Del versículo 9 al versículo 16 encontramos entonces ahora el éxtasis de Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro entonces era uno de los apóstoles escogidos por Jesucristo. Pedro es de Galilea. Pedro no es de Jerusalén, no es de Judea, es de Galilea. Galilea también era considerada y rechazada por los judíos ortodoxos, porque los galileos también estaban mezclados con las razas helenitas. Es decir, hay unos datos históricos que hablan de que en Galilea, cuando hubo el expulsar a los eteos, los jebuseos, los cananeos de estas tierras, muchos cananeos se quedaron en la tierra de Galilea. Estas mezclas continuaron siendo entonces propensas en la tierra de Jerusalén. Por eso en el capítulo 2, cuando leímos, cuando los discípulos desciende el Espíritu sobre ellos y hablan las lenguas, son despreciados. No son estos galileos, fue la expresión que usaron los helenitas o los judíos ortodoxos en ese tipo de desprecio. ¿Cómo es posible que estos galileos hablen las maravillas de Dios siendo galileos? Porque era también despreciada, igual que era despreciada Samaria, igual que era despreciada también los gentiles, las naciones gentiles. Ahora Pedro, versículo 9 a versículo 16, ahora Lucas encierra entonces la historia o la experiencia de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos salen de camino, es decir, los hombres enviados por Cornelio ya salen de camino en obediencia al mensaje que le había traído este ángel. Salen entonces al día siguiente, mientras van por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Ahora Pedro sube a la azotea de la casa de Simón el curtidor. Está en casa de Simón el curtidor. Ahora Pedro sube a la azotea. La azotea era un lugar para aquel entonces, dice que estas casas las construían y en uno de los lados, en un lateral, había unas escaleras para subir a la parte de arriba, lo que nosotros conocemos la parte el rufo, la azotea. Y allá entonces este lugar se consideraba un lugar para descansar, para meditar y para orar, para estar solo, para estar tranquilo, para estar en paz, para relajarse. Pedro sube entonces con la intención de orar. Pedro tiene hambre, versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparan algo, le sobrevino un éxtasis. Pedro sube a orar a la hora sexta, es decir, a las 12 del mediodía. Sube a la azotea y queda en este éxtasis donde Dios le habla, Dios le presenta a Pedro un gran lienzo, donde este lienzo estaba lleno de grandes animales inmundos según la creencia, según la ley o según la práctica, según la enseñanza que se le había dado a los judíos de aquel entonces en el tiempo de Levítico. Cuando Dios repartió las leyes y las ofrendas, también se habló acerca de los animales que habían de comer y los animales que no debían de comer. Hay que aclarar que Pedro no está inconsciente
Pedro no estaba soñando, sino que es una experiencia que Pedro tiene, donde Pedro está sumamente consciente. Pedro fue iluminado, para recibir un mensaje de parte de Dios mismo. Está consciente para recibir lo que Dios había decretado para Pedro. Pedro queda entonces en observa este éxtasis, y Dios le habla a Pedro diciéndole en el versículo 13, vino una voz. Pedro no ve a Dios, Pedro no ve un ángel, pero está viendo un éxtasis que baja desde el cielo hacia la tierra, lleno de animales impuros, animales que no eran limpios, animales que no podían comer los israelitas. Y ahora Pedro escucha una voz diciéndole, levántate, mata y come. En el libro de Levítico, capítulo 11, se encuentra la lista de lo que eran los animales puros y los animales impuros. ¿Qué animales podían comer los judíos y qué animales no podían comer los judíos? Ahora oye la voz que le ordena a Pedro, levántate y come. La reacción de Pedro totalmente es diferente a la reacción de Cornelio. Cuando Cornelio recibe la visión del ángel, Cornelio acepta y cree, recibe la visión del ángel. Ahora Pedro, cuando escucha la voz de Dios, porque conoce la voz de Dios, le dice en el verso 14, entonces Pedro dijo, Señor, no. La reacción de Pedro es no. Diciéndole a Dios, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido yo jamás. La reacción de Pedro es totalmente negativa al ver aquel lienzo lleno de los animales puros y los animales impuros. Repetimos, en Levítico capítulo 11 señalaba entonces Dios mismo hablando los animales que debían comer y los animales que no deberían comer los judíos. Pedro desobedece a lo que la voz de Dios le está diciendo, primeramente porque todavía dentro de Pedro, aunque ya Pedro es un creyente, aunque ya Pedro predica el evangelio, aunque ya Pedro trae las buenas nuevas, todavía en Pedro habían las raíces del judaísmo, es decir, las prácticas, la cultura de la ley y los rituales de la ley todavía estaban dentro de Pedro. Pedro reacciona de esa manera negativa porque todavía está arraigado con sus creencias anteriores antes de conocer a Cristo. Bajo la ley, si una persona comía este tipo de animales, era cortado, era echado del pueblo. Dios mismo lo mandaba a salir del pueblo hasta que, creo que eran 7 días, hasta que esta impureza era fuera de ellos. Tenían que lavarse y mantenerse retirados del pueblo por cuanto se habían acercado, aún habían tocado un cadáver de un animal muerto. Se le consideraba entonces impuros. Toda esa enseñanza todavía está en Pedro. Todavía Pedro practicaba esa enseñanza bajo la ley según el libro de Levíticos capítulo 11. Versículo 15, vuelve la voz por segunda vez. Ya Pedro dijo que no, pero vuelve Dios por segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios le está hablando por segunda vez a Pedro, dándole el mismo mensaje para que Pedro comprendiera cuál era el mensaje que Dios le estaba dando. Jesús, cuando estaba en la tierra, ya Jesús había dado una enseñanza acerca de lo que era puro y acerca de lo que era impuro. Según el libro de Mateo capítulo 15, vamos a leer Mateo capítulo 15. Hay una historia no vamos a leer completo, solamente vamos a leer el versículo 11, pero voy a resumir así para entender lo que queremos decir. En el libro de Mateo capítulo 15 habla de cuando los fariseos que estaban en Jerusalén, cuando vieron a los discípulos comiendo y rascando espigas para comer y lo hacían con las manos sin lavar, reprendieron entonces a Jesús diciéndole, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sin lavar, quebrantando el mandamiento de Dios, quebrantando la ley? Jesús los reprende
Y cuando leemos toda esta historia, Jesús entonces le enseña en el versículo 11, diciéndole entonces lo siguiente, Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. So ya Pedro tenía este background, esta enseñanza de Jesús, de que lo que comía no contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, esto contamina al hombre. Son el versículo 16, lee como sigue. Entonces esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Por qué 3 veces? Dios le habla a Pedro por 3 ocasiones. Acuérdense que el número 3 es el número que representa la Trinidad. So Pedro no entendió este mensaje, aunque Dios se lo muestra en 3 ocasiones. Todavía Pedro no entendía, no comprendía cuál es el mensaje que Dios le traía a través de este éxtasis. Del versículo 17 al versículo 23 encontramos entonces que la delegación enviada por Cornelio ya llega entonces a la casa de Simón el curtidor, donde se encontraba Pedro. Hablamos que Pedro se encontraba entonces en la ciudad de Jope. Jope queda entonces encima de Jerusalén, cerca del mar Mediterráneo, pero debajo de Samaria, entre Jerusalén y Samaria. Cesarea quedaba encima de Samaria y debajo de Galilea. Ahora Jope queda debajo de Samaria y encima de Jerusalén. 30 millas de distancia, un día de camino. Versículo 17 dice, mientras Pedro estaba perplejo, repito, Pedro no había comprendido, Pedro no había entendido el mensaje de aquel éxtasis. Ahora en este versículo 17, Lucas no usa la palabra éxtasis, sino que usa la palabra visión. Voy a leer. Y mientras, versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Ahora aquí Lucas usa la palabra visión para explicar lo que había acontecido a Pedro, a lo que se le llamó anteriormente el éxtasis. Los hombres llegaron entonces a la casa preguntando por Pedro. Versículo 18, preguntando allí si moraba un hombre llamado Simón, que tenía por su nombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, todavía estaba perplejo, todavía estaba confundido, todavía no había entendido lo que la visión significaba. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, vuelve Lucas a usar la palabra visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Vuelve Dios, ya la voz que le había traído el mensaje de lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Ahora el Espíritu le dice a Pedro, he aquí 3 hombres te buscan. Fíjese bien, el Espíritu le habla a Pedro, el ángel le habló a Cornelio, la voz le habló a Pedro, el ángel le habla a Cornelio. Pero hace un encuentro entre Cornelio y Pedro. Se prepara ahora un encuentro entre estos 2 personajes, un gentil y un judío. El ángel le dice en el versículo 20, levántate pues, desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Levántate, desciende, no dudes. Conocía a Pedro bien el ángel, Dios conoce bien a cada persona. Si por Pedro fuera, Pedro no desciende, Pedro no va a la casa de Cornelio. Si Dios no interviene, este encuentro entre Cornelio y Pedro no se hubiese efectuado por causa de lo que se conocía de la obsesión de personas, de aquel racismo, de aquel odio racial entre todas estas personas, judíos, samaritanos y gentiles. Especialmente los judíos eran los más que rechazaban a los samaritanos y rechazaban también a los gentiles. Lo consideraban incircuncisos en cuanto a la carne, incircuncisos. Los judíos se consideraban los circuncidados y los
gentiles para ellos eran los incircuncidados. O sea, estaban fuera de las promesas y fuera del pacto de Dios. No dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro desciende donde estaban los hombres por Cornelio y les dijo: aquí yo soy el que buscáis, cuál es la causa por la cual habéis venido. El ángel se le aparece a Cornelio y le da detalles de lo que había de hacer Cornelio. Le dice el lugar donde está Pedro, le da el nombre de Pedro y envía a los mensajeros juntamente con esos dos a encontrarse con Pedro en la casa de un Simón curtidor. La casa se encontraba a la orilla del mar. Mira todos los detalles que el ángel le está dando a Cornelio. Pero ahora cuando el Espíritu le habla a Pedro, o cuando la voz le habla a Pedro, no se le da ningún detalle a Pedro de quiénes son esas personas a las cuales él va a encontrarse. No se le dijo que eran gentiles, no se le dijo que eran samaritanos, no se le dijo que eran judíos. O Dios limitó todo tipo de detalles para con Pedro, porque Pedro estaba lleno de esa asesión de personas. Pero Pedro sí va ahora, está obedeciendo a lo que el Espíritu le dice, porque el Espíritu le dice: no dudes en ir con ellos. Es decir, Dios hace que Pedro descienda a la casa de Cornelio. Pedro desciende. Me imagino que Pedro se lleva una gran sorpresa al abrir la puerta, a ver a aquellos dos hombres que eran gentiles y verlos juntos con un soldado romano. ¿Cuál sería la reacción de Pedro? Lucas no detalla, pero como Pedro tenía ese problema con el odio racial, me imagino que su sorpresa fue grandemente al ver que eran hombres gentiles. Pedro entonces ahora los recibe, versículo 21. Entonces Pedro desciende donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Los hombres entonces, versículo 22, versículo 23, le cuentan a Pedro de quiénes son y a lo que habían venido. Cornelio, el centurión. ¿De parte de quién vienen? De Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Varón justo y temeroso de Dios. Y que tienen buen testimonio en toda la nación de los judíos. Varón justo, temeroso de Dios y que tienen buen testimonio frente a los judíos. Ellos se identifican diciéndole a Pedro quién es quien los ha enviado. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ellos le llaman exactamente el mensaje que Cornelio les dio. El mensaje que el ángel le había dado a Cornelio era que Pedro fuera a la casa de Cornelio, no Cornelio a la casa de Pedro. Pedro entonces los hace entrar, versículo 23, los hospeda y al día siguiente se levantan y fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Ya Pedro ha dado un gran paso a alterar una costumbre en el pueblo judío, y era que jamás tú encontrarías que un judío recibiera en su hogar, en su casa, a un samaritano o a un gentil. No había manera de que compartieran los judíos con samaritanos y gentiles dentro de sus casas. Por eso cuando leemos el capítulo 4 del libro de Juan, cuando Cristo le dice a la mujer samaritana: dame de beber, ella se sorprende: como tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana, me pides de beber. Era tanto el odio, era tanta la barrera, era tan enorme que separaba el compartir en estas razas. No había manera de que estas razas se unieran si Dios no hubiese roto estas barreras. Ahora Pedro da un primer paso y Pedro ahora altera esa costumbre o esa práctica o esa cultura de recibir a algún gentil dentro de su casa. No había manera de que hubiera una relación entre gentiles y judíos bajo el mismo techo. Esto era sumamente inaceptable
por los judíos, porque los judíos, repetimos una vez más, los judíos se consideran puros, circuncisos, y para ellos los gentiles eran incircuncisos, eran inmundos. No había manera de que se juntasen para relacionarse. Se hablaban, pero no era en compañerismo dentro de un hogar, y mucho menos era un hogar judío. Ahora Pedro se sobrepone, o Pedro entiende, y ahora Pedro recibe, porque está el Espíritu de Dios trabajando con Pedro. Dios está rompiendo esa barrera de judíos, gentiles y samaritanos. Y Dios ahora hace que Pedro reciba a estos hombres y le hospede y comparta con ellos y escuche y se haga un tipo de compañerismo, de compartimiento hasta el día siguiente, donde iban entonces a partir para la ciudad de Jope. Cuando llegó el momento de partir para la ciudad de Jope, entonces Pedro, menciona aquí el versículo 23 al final, de que Pedro pidió entonces que le acompañaran algunos hermanos de Jope. Eso es decir, que Pedro no iba a descender solo hacia Jope, sino que llevaría con él un grupo de judíos. 6, lo veremos más adelante en el capítulo 11, eran 6 hermanos judíos de la circuncisión que iban a acompañar a Pedro en este viaje para la ciudad de Jope. Tomó estos 6 hombres, los cuales eran totalmente judíos, de la circuncisión. Del versículo 24 al versículo 33, vamos a ver entonces la visita de Pedro a Cornelio. Ahora Pedro desciende hacia Jope en obediencia a lo que el Espíritu le ha dicho. No dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 24 dice: al otro día, después que Pedro los hospedó, al siguiente día sale Pedro. Entonces al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro ya llega entonces a la ciudad de Cesarea, saliendo de Jope, llega a Cesarea, y allí ya Cornelio le esperaba. No solamente Cornelio, sino que había convocado a familiares, parientes y amigos más cercanos o amigos más íntimos. Cuando Pedro llega, se va a encontrar entonces no solamente con un hombre, sino con un pueblo que lo estaba esperando. Versículo 25, cuando Pedro entró, salió con él a recibirle, y postrándose a sus pies le adoró. En el gobierno, en los gobiernos o en los reyes paganos, se le daba honor, se inclinaba, se le adoraba no solamente al dios pagano, sino también al rey. Y esta costumbre también existía en Roma. Cuando Cornelio se inclina y adora a Pedro, es porque ya Cornelio estaba acostumbrado a darle honor a sus superiores, al rey y a sus dioses. En este caso ya Cornelio es creyente, cree en el Dios de Israel, pero todavía es un hombre que sirve a la ciudad o al gobierno o al imperio de Roma. Estaba acostumbrado entonces a inclinarse frente a hombres, pero aquí estaba adorando. Versículo 25 al final dice que Pedro se postró a los pies de Pedro y adoró. Pedro, versículo 26, Pedro entonces lo corrige. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro entonces ahora le da a entender que en la cultura del judaísmo los judíos no se inclinaban uno hacia los otros. Levanta a Cornelio y le dice: yo soy simplemente un hombre. Pero la mentalidad de Cornelio, para Cornelio, Pedro es como si fuera un mensajero, un hombre enviado por Dios, posiblemente un hombre con un testimonio. Posiblemente este testimonio había llegado a los oídos de Pedro. Pero como está acostumbrado a trabajar y a honrar a la gente de honor, a gente de altos rangos, ahora Cornelio entonces hace esta inclinación hacia Pedro. Pedro le corrige diciendo: yo soy un hombre. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cuando Pedro y Cornelio entran entonces a el lugar donde estaban todos reunidos, Pedro
ya ve que tiene una audiencia que le está esperando. Dice el versículo 28. Quiero que ahora vean, miren bien cuál fue la reacción de Cornelio al ver a Pedro. Por eso el ángel al principio le da a Cornelio todos estos detalles. En Cornelio parece que no había ningún tipo de prejuicio contra ninguna raza. Por eso el ángel le da el nombre de Pedro, el nombre de Simón el curtidor, el lugar donde vivían. Pero a Pedro no se le da ningún detalle porque Pedro sí tenía el problema racial. Pedro sí rechazaba entonces a los que no eran judíos circuncidados. Para Cornelio, Pedro es como si fuera un dios, porque aquí lo demuestra, hasta se arrodilló y le adoró. Pero mira ahora la perspectiva o el pensamiento de Pedro, el hombre lleno de Dios. Mira cómo ahora reacciona. Versículo 28. Les dice Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para que un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame yo común o inmundo. Miren la mentalidad del hombre de Dios, en este caso de Pedro. Con él lo recibe con honores, hasta se arrodilla, pero Pedro ahora todavía tiene ese tipo de rechazo porque son incircuncisos. Para Pedro, un hombre extranjero es abominable frente a un varón judío. Es un extranjero y lo consideran entonces común o inmundo, según el versículo 28. Eso es el prejuicio, repito, el prejuicio de Pedro jamás hubiese permitido que Pedro fuera a predicarle a Cornelio. Jamás Pedro, por iniciación propia, se hubiese acercado a un gentil y mucho menos a predicarle el evangelio. Hay una gran barrera dentro de aquellos hombres de Dios, aquellos apóstoles escogidos por Dios, y esa barrera era la barrera de lo que era el racismo contra las demás naciones. Estaba leyendo algunos documentos históricos donde se entiende que para este entonces ya había pasado aproximadamente unos 10 años de la historia de la iglesia. Eran 10 años, si este dato histórico es correcto, han sido ya 10 años donde los judíos, los apóstoles, los circuncidados no habían todavía superado esa barrera, ni habían obedecido ese mandamiento o esa encomienda que le dio Jesucristo en el capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Todavía no habían comprendido esto durante estos 10 años. Dios estaba entonces trabajando con Pedro, llevándolo frente a un gentil para que estas barreras comenzaran entonces a caer. Dios le enseña entonces a Pedro a no llamar a nadie común o inmundo, porque Dios le mostró en ese lienzo que Dios limpia a todo ser humano. Bajo la ley eran considerados los gentiles como inmundos o incircuncisos, pero bajo Cristo todos han sido limpios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el versículo 29, Pedro dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir. Pedro sí había replicado, Pedro sí había negado a comer cuando vio el lienzo, pero el mensaje de Dios se le dio por 3 ocasiones. Aún así viene el ángel, viene el Espíritu, en el versículo 19, y le aclara: desciende con ellos porque yo los he enviado. Y ahora Pedro se encuentra entonces en la ciudad de Cesarea, obedeciendo aquel mensaje que se le había dado para que lo llevara a la casa de Cornelio. Ahora, versículo 30 al versículo 33, vemos entonces lo que Cornelio le cuenta ahora a Pedro.
Dice el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba orando, que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Ahora Cornelio explica nuevamente la experiencia que tuvo en aquella visión cuando el ángel se le presenta. Ahora bien, ¿por qué Lucas vuelve ahora a repetir de versículo 30 a versículo 33 algo que ya Pedro conocía? Algo que ya los hombres enviados por Cornelio ya se lo habían explicado a Pedro en los versículos 22 al versículo 23. Cuando alguien tiene una experiencia de la índole que sea, se la cuenta a otra persona, para que esa persona se la cuente a otra persona, la experiencia no es lo mismo, la experiencia no es igual, no tiene el mismo sentido, no tiene el mismo significado. Son los hombres mandados por Cornelio a la casa de Pedro, a casa de Simón el Curtidor, le contaron la historia, le contaron el testimonio, la experiencia que estuvo con él. Ahora Pedro tiene la oportunidad de escuchar la historia de los labios de aquel que había vivido la experiencia de este ángel que se le apareció cuando estaba en oración. Yo sé que las palabras eran mucho más resonantes, mucho más poderosas y quizás llenas de quebranto por la experiencia de tener al hombre de Dios ahora en su casa y por la experiencia de haber tenido aquel ángel que se le apareció cuando él estaba orando. Posiblemente esta es la razón por la cual ahora Lucas vuelve a repetir lo que Cornelio le había acontecido. Cornelio, versículo 31, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Es decir, que las oraciones de Cornelio habían sido recibidas por el Dios de Israel, ese mismo Dios que Pedro le sirve, ese mismo Dios que Cornelio le sirve. Las oraciones de Pedro fueron recibidas mientras oraba en casa de Simón el Curtidor. Pedro entendió que la oración de Cornelio también fue escuchada por Dios mientras Cornelio oraba ya en su casa en Cesarea. Ahora ellos entienden que el Dios a que ellos le estaban pidiendo, orándole, Dios entonces hace posible que tengan este encuentro, este judío con este gentil. Termina entonces Cornelio en el versículo 33 diciendo, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Ahora reconoce Cornelio que está frente al hombre que Dios había enviado y que Dios, su presencia, la presencia de Dios está aquí con nosotros. Y ahora Cornelio había reunido todos familiares y conocidos para escuchar el mensaje que Pedro había de traerle. En el versículo 34 encontramos entonces hasta el versículo 43. Vamos a encontrar entonces el sermón de Pedro. ¿Cuál es el mensaje que Pedro tenía que traer, llevarle a Cornelio? Comienza en el versículo 34. Pedro habla de una experiencia que acaba de vivir. Entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora Pedro entendía aquel mensaje, aquel lienzo, aquellos animales comunes, aquellos animales incircuncisos, la voz que le habló, el espíritu que le enfatiza o le enseña, no dudes en ir porque yo los he enviado. Ahora Pedro entendió toda aquella visión o toda aquella éxtasis que había recibido el día en el que se encontraba orando. Y ahora Pedro lo reconoce y entiende, Dios no hace acepción de personas. Dios no se fija en la persona por su color o por su posición social o por los bienes que posee. Dios ama tanto al rico como al pobre, como al menesteroso. Toda la raza humana es amada por Dios. Dios es un Dios justo. Dios abre las puertas para cada persona. Está en la persona aceptar lo que Dios le está ofreciendo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario para
perdón de pecados. Ahora Pedro comprende de que Jesucristo murió por cada pecador. Los pecadores que le aceptan y los pecadores que no le aceptan. Versículo 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora Pedro entendió, ahora la mente de Pedro está expandida para entender de que ya en 10 años se han quedado solamente con los circuncisos y se olvidaron de los incircuncisos. Ahora entiende que en toda nación, tanto los circuncisos como los incircuncisos, Dios se agrada de todo aquel y le teme y Dios le hace justicia. Dios es un juez justo. Dios recibió la oración, las ofrendas, las limosnas dadas por un gentil que no tiene nada que ver en cuanto a carne con la nación judía. Pedro ahora entiende este mensaje y lo presenta frente ahora a aquellas personas que están frente a él. En el versículo 36 dice, comienza Pedro entonces ahora a hablar de el plan de Dios, lo que Dios hizo. Acuérdense que los judíos estaban esperando a el Mesías y pasaron todas estas generaciones y el Mesías no había aparecido. Ahora Pedro va a mostrarle a Cornelio que el Mesías sí ya vino y que ese Mesías era el Señor Jesucristo. Versículo 36 habla diciendo, Dios envió mensaje ¿a quién? A los hijos de Israel, no al mundo entero, sino a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Cristo. Este es el Señor de todos. El mensaje no era para el mundo entero, sino para Israel a través de Cristo, diciéndole que era el Señor de todos. El evangelio de la paz iba a traer reconciliación entre Dios y toda la raza humana. Solo que Pedro está ahora enseñando, señalando en este versículo 36. La paz del evangelio viene por medio de Jesucristo. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Es decir, que ya Cornelio y todos los que estaban reunidos en su casa entendieron, escucharon y supieron que había un Jesús que predicaba, que hacía milagros, sanidades, que echaba fuera demonios, que trajo el evangelio, que este Jesús había vivido en la ciudad de Jerusalén. Que levantó aquel grupo de creyentes que ahora practicaban y que ahora predicaban el mismo evangelio que Jesús había predicado cuando estaba en vida y caminaba por las ciudades de Jerusalén. Pedro, versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan. Pedro ahora comienza a plantear el evangelio de la misma manera que lo planteó, creo que el libro de Marcos. Cuando leemos el libro de Marcos, vemos que Marcos comienza a hablar acerca del bautismo de Jesús hasta la muerte. Pedro comienza a hablar ahora del bautismo de Cristo hasta el día en que Cristo muere. Comienza Pedro a utilizar prácticamente la misma enseñanza que había en el libro de Marcos. Pedro trae este mensaje, un mensaje que no era nuevo para Pedro, que ya Pedro había predicado en unas 4 ocasiones este mensaje, pero había sido predicado mayormente a los judíos. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14, vemos allí la primera predicación de Pedro. Repito, Hechos 2, 14 a 41 es el primer sermón de Pedro. Luego Pedro, cuando van en el capítulo 3 es cuando van a la hora de la oración que Dios levanta al cojo de la hermosa. Pedro también predica un mensaje allí en el capítulo 3, el segundo mensaje que Pedro predica, del capítulo 3, versículo 12 a versículo 26. En el capítulo 4 es cuando caen, cuando los azotan, cuando los amenazan. En ese capítulo 4 es el tercer mensaje predicado por Pedro, capítulo 4, versículo 8 al 12. En el capítulo
5 es cuando está la reprensión contra Ananías y Zafira, donde Pedro también trae una predicación. Es la cuarta predicación o el cuarto mensaje que Pedro había predicado mayormente hacia los judíos. Pedro todavía no le había predicado a los gentiles. Los que le predicaron mayormente a Samaria fueron los discípulos, los que eran helenitas, los que eran mezclados con otras naciones. Pedro era el que supervisaba, pero la predicación mayormente se movió por Felipe y otros discípulos que pertenecían a la iglesia. Ahora Pedro está predicando por primera vez frente a un gran grupo de gentiles. Es el primer mensaje de Pedro hacia los gentiles. En el versículo 38, como Dios ungió, comienza Pedro a predicar. Ya está Pedro en la prédica. Repetimos, comenzó con el bautismo de Cristo y ahora continúa lo que Cristo había hecho durante su ministerio. Versículo 38, como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro predica el mensaje que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 61. Voy a leer Isaías, capítulo 61. Este es el mensaje que Pedro está predicando, donde también se encuentra en Lucas, capítulo 4. El mismo mensaje de Isaías, capítulo 61, también se encuentra en Lucas, capítulo 4. Solamente voy a leer el versículo 1 y 2, 3, el versículo 1, de Isaías 61. Dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sigue leyendo, a continuación, un capítulo bastante largo, pero es el mensaje que Pedro le trae ahora con él. Es decir, aquel Jesús que se anuncia en Isaías 61, su misión la había cumplido ahora en la persona de Cristo. Versículo 39. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. El madero representa entonces cuando Cristo fue crucificado. Posiblemente un mensaje que sí había escuchado Cornelio, de que aquel Jesús que había caminado en Jerusalén y en las calles de Jerusalén lo habían matado sobre un madero. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahora Pedro trae el mensaje desde que Cristo predicó. Se cumplió lo que dice Isaías capítulo 61, se repite en Lucas capítulo 4. Este Jesús había cumplido este ministerio, pero a este Jesús lo mataron, lo colgaron en una cruz dándole muerte. Este Jesús se resucita al tercer día y nosotros, el versículo 41, nosotros, Pedro es testigo ocular, Pedro está firme en su prédica, está firme en su conocimiento, está firme en lo que dice la Escritura, lo que dijeron todos los profetas antes. Y ahora Pedro está testificando: yo estaba presente, o yo fui testigo, yo comí juntamente con aquellos que Dios había ordenado de antemano, comimos y bebimos con él después que se levantó de los muertos. El hombre que tiene frente a ti es el hombre que te está exponiendo la experiencia de que Jesús sí es el Mesías, porque se levantó al tercer día y nosotros comimos y bebimos con él. Esto se registra en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 42 y 43, cuando Cristo se le aparece a varios discípulos y están comiendo y él come con ellos pan y pescado. También se encuentra en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 12 al versículo 15. Pedro testifica ahora que
Él es testigo de esa resurrección. Versículo 42 y versículo 43. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados. Es decir, Pedro dice, no solamente nosotros somos testigos, sino que fue una profecía dada por los profetas con anticipación, y todas esas profecías fueron y se cumplieron en la persona de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo descendió sobre Cristo, y todas las maravillas y obras que hicieron dan testimonio de que este era el Mesías que había sido prometido a la nación de Israel y a todas las naciones. No hubo otra persona que hiciese lo que Cristo hizo durante el tiempo de su ministerio dentro de Israel. Y ya Cornelio y su gente conocían el nombre de Jesús, aunque no lo conocían personalmente, pero habían escuchado cómo Jesús hacía milagros, sanidades, represiones de demonios durante su ministerio en la ciudad de Jerusalén. Versículo 44 al versículo 48 habla entonces cuando desciende el Espíritu Santo sobre los que allí se encontraban. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo, o sea, que había organizado todo este encuentro, cayó sobre todos los que le oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Mira la reacción de estas personas. Dios prepara, Dios hace que este encuentro se lleve a cabo, Dios es el que los lleva a que se encuentren, Dios le da una revelación a Pedro, o un éxtasis, una visión, un sueño. En resumidas cuentas, un mensaje que Dios le da a Pedro, un mensaje que Dios le da a Cornelio. El mensaje por los gentiles es recibido, pero el mensaje por los judíos aún no había sido recibido. Mira qué grande era ese muro de lo que es el odio racial. Cómo el odio racial impide o no permitía que vieran más allá de lo que Dios le había pedido en ese capítulo 1 y ese versículo 8, donde lo llamaba a que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia no fuera lo que es si Dios no estuviera diariamente interviniendo dentro de la iglesia. Si fuera por el ser humano, la iglesia ya hubiese desaparecido. En este caso, si no hubiera sido porque Dios se le aparece a Pedro o ilumina a Pedro o le muestra esta visión, Pedro jamás sale a predicarle a los gentiles. Se quedaron atónitos, no podían creer lo que estaban viendo. Estos hombres que habían sido testigos de cómo Dios había revolucionado dentro de la nación judía, ahora no podían creer que también sobre los gentiles descendiera el Espíritu Santo. No podían comprender, no podían entender de cómo era posible que aquellos hombres incircuncisos recibieran el poder del Espíritu Santo como lo recibieron ellos en el día de Pentecostés. Así de grande es la duda, o así de grandes son los ataques que no permiten que crezcamos como creyentes, como cristianos. Hay que pedir a Dios que todas estas barreras que nos rodean, que nos impiden crecer, que Dios las derrumbe para poder crecer y desarrollarnos como verdaderos creyentes, dando fruto donde quiera que Dios nos permita llegar. Ahora ellos quedan totalmente atónitos por lo que está sucediendo ahora en la casa de Cornelio con un grupo de personas que no eran circuncisas, eran incircuncisos según la ley. Ahora Dios le abre los ojos y Dios le muestra: yo soy el Dios. En el libro de Salmos, capítulo 24, dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todas las cosas le pertenecen a Dios. Juan 3:16 es un versículo
muy conocido por muchos, donde dice claramente, de tal manera amó Dios al mundo. No dice a la iglesia, no dice a los judíos, no dice a los gentiles, dice al mundo. Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora los judíos que iban con Pedro son testigos, no solamente Pedro, sino los judíos, los 6 hermanos que fueron con él, ahora son testigos de que Dios derramó de su espíritu sobre los gentiles. Versículo 46. Porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Las lenguas, cuando vamos al libro de Corintios, capítulo 12, capítulo 14, Pablo menciona, dice, las lenguas son por señal a los incrédulos. En este caso, los incrédulos son los judíos. No creían que Dios iba a trabajar con los samaritanos, donde Dios derramó su espíritu sobre los samaritanos. Ahora Dios derrama de su espíritu sobre los gentiles. La incredulidad de los judíos todavía estaban atónitos porque no creían que Dios iba a salir de Jerusalén y iba a alcanzar entonces la nación. Ahora van comprendiendo el mensaje que le dio Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. No dice solamente ir y hacer discípulos a la nación de Israel, sino a todas las naciones. Pero hay experiencias que hasta que no las vivimos no las comprendemos. Las palabras de Jesús no tenían valor en la mente de estos judíos, de estos discípulos, porque todavía no habían tenido la experiencia de que Dios iba a continuar alcanzando a todas las naciones. Comenzó con los judíos, continuó con los samaritanos y ahora Dios estaba en los gentiles cumpliendo la palabra que ya le había dicho a través de los profetas por él mismo, y ahora los discípulos por fin entienden el mensaje dado por Cristo. Versículo 47, versículo 48 para terminar, lee como sigue. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora Pedro va al segundo paso dado por Dios, lo que Dios le encomendó. Y Mateo capítulo 28, los últimos versículos 19 al 22, donde menciona ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Se bautizaba por testimonio, para testificar de que has muerto a la carne y has nacido de nuevo en el Espíritu. Pero ¿puede alguno ahora impedir el agua para que estos sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Ahora Pedro reconoce, porque Dios permitió que hablaran lengua a los gentiles. Ahora Pedro reconoce, está seguro, no hay duda de que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Y también el grupo de los 6 hermanos que estaban con Pedro ahora entendieron de que sí, el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Veremos en el capítulo 11 que ellos tienen que testificar esto más adelante. Fue bueno que Pedro, a pesar de que fue por sus dudas o por su prejuicio, era bueno que se llevara hermanos para que les sirvieran de testigos. Y ahora hay 7 hombres, 6 hombres y Pedro, 7 hombres viendo cómo Dios se acaba de glorificar a través de su Santo Espíritu sobre los gentiles. Ahora los gentiles ahora comprendieron que los gentiles recibieron el mismo poder que recibieron ellos en este mismo libro de Hechos, capítulo 2, cuando cayó el Espíritu sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entendieron también que el Espíritu cayó también sobre los samaritanos. En el capítulo 8 comenzaron entonces a ver cómo Dios comenzó a manifestarse en la ciudad de Samaria, y ahora en Cesarea, en casa de los gentiles, comprenden ahora cómo Dios le dio del mismo don que le dio a los judíos, se lo dio a los gentiles y se lo dio a los samaritanos. No había duda alguna de que Dios recibía a todas las naciones, lo dicho por los profetas, lo dicho por Jesús, y ahora los discípulos tienen la misma encomienda de entender de que el evangelio
de que el perdón de pecados estaba abierto para todas las naciones. Dios te bendiga. Hasta aquí este video. Esperamos que sea de gran bendición en tu vida. Nos veremos Dios mediante en el próximo video. Dios te bendiga.